cómo impedir que este movimiento quede absorbido por el sistema y pase a ser uno más de ellos. La Asamblea sigue siendo hoy por hoy el órgano más democrático que existe, porque es el órgano que es capaz de generar las respuestas más creativas y más eficaces que se pueden dar entre las personas. La Asamblea es el órgano en el cual se toman decisiones, pero no solo eso, también se debate, se reflexiona y se argumenta. Entonces la Asamblea es una herramienta que, si se utiliza bien, es una maravilla. Pero si no se utiliza bien, eso puede ser un desastre y puede hacer que mucha gente que se acerque se vaya. Bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues con conocimientos técnicos y sobre todo mucha práctica, ¿no? Hay que practicar porque no nos han educado. Si queremos entonces mejorar las asambleas en las cuales nosotros participamos, existen unas reglas del juego que deben asumir todos los asistentes. ¿Y cuáles son esas reglas del juego? Bueno, la primera regla del juego es la igualdad de todas y de todos los asistentes. Esto es fácil de decir, pero no es tan fácil de interiorizar. ¿Por qué? Porque hay quien tiene tendencia a sentirse inferior a los demás y quien tiene tendencia a sentirse superior. Y esto es un proceso personal que conviene, de alguna manera, asumir y tenerlo claro. Todas y todos somos iguales en derechos y en deberes. Y eso lo tenemos que asumir de una manera clara. En cuanto a derechos, en un movimiento asambleario, bueno, hay dos que son básicos. El derecho a la participación en igualdad de condiciones de todas aquellas personas que asistan precisamente a estos procesos. Esta definición de participación de todas aquellas personas que quieran asistir debe hacerse sin privilegios, es decir, nadie tiene que ser más que nadie. Y ese derecho a la participación significa que va acompañado de otro derecho, que es el derecho a la libertad de expresión. Esto también es fácil de decir, pero hay que asumirlo. ¿En qué sentido? Bueno, a veces podemos escuchar en una asamblea opiniones que no nos gustan, porque van en contra de lo que nosotros pensamos. Y automáticamente, como mecanismo de defensa, esa persona que está dando una opinión que no nos gusta, nos puede provocar un rechazo y hasta un mal rollo o lo que sea. Y eso, pues, hay que reflexionarlo también. Cualquier persona tiene derecho a opinar, aunque no coincida con lo que nosotros pensamos. Y eso hay que interiorizarlo para no coger malos rollos, ¿no? Simplemente por eso. Y en cuanto a deberes, pues el comportamiento, la actitud en las asambleas. Hay que tener una actitud en positivo, una actitud de respeto hacia todas las personas que allí están. Entonces todo esto, estas reglas de juego, así que son sencillas, pero que no son fáciles de practicar, tienen que darse en un clima de cooperación, en el sentido de pensar, aquí estamos todas y todos precisamente para buscar lo mismo. Y estamos aquí para cooperar, no para competir entre unos que ganan y otros que pierden. No, aquí estamos todos en el mismo barco y vamos todos a uno. Esto también es fácil de decir, pero luego a la hora de llevarlo a efecto, pues ya requiere, como decía antes, procesos de reflexión personal o de... Entonces hay que procurar evitar, dentro de estas reglas del juego, hay que procurar evitar la ridicularización de las posturas contrarias, las burlas, las interrupciones. El derecho a hablar no puede interrumpirse porque o los ataques personales o el monopolio de la palabra. A veces alguien agarra la palabra y no la suelta. Bueno, pues estas actitudes, este comportamiento hay que tenerlo interiorizado para que de alguna manera
las asambleas puedan fluir, ¿no? Hay que evitar el concepto de ganadores y perdedores. Gana la mayoría, pierde la minoría. Y como la minoría pierde, pues entonces se frustra y coge mal rollo. Eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitar estas cuestiones. Y no darlo en términos de yo gano, tú pierdes. Bueno, pues estas serían un poco las reglas. Ahora hay que situarse en el contexto. Vamos a hacer asamblea. Somos un movimiento asambleario. Bueno, primera idea. La asamblea es un elemento más en un proceso de toma de decisiones. Esta idea es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros una línea recta que representa el tiempo. Y en el medio está la asamblea. Bueno, pues para que una asamblea funcione, antes de la asamblea tiene que haber un trabajo previo. Realizamos la asamblea y después hay un trabajo posterior. Y en cada uno de estos procesos debe de haber la máxima participación. Entonces, la asamblea no es el todo. La asamblea es un elemento de un proceso de participación. Importante, importante, porque allí se van a tomar decisiones. Pero para que una asamblea sea útil, antes hay que trabajar esa asamblea. Y hay que trabajarla, pues, previamente difundiendo la información con respecto a los puntos que se van a tratar en esa asamblea, de tal manera que las personas que asistan no vayan a ciegas, sino que sepan de qué se va a hablar. Y esas personas se hayan podido hacer alguna opinión, alguna idea y decir, pues, oye, adelante, y yo pienso esto y tal. Se pueden crear comisiones específicas para desarrollar algunos de los puntos del orden del día. Se pueden realizar debates previos. Es decir, hay un trabajo anterior a la asamblea que puede hacer que cuando se realice la asamblea fluya de una manera muy correcta. Pero no basta con las decisiones que se toman en la asamblea. Luego hay un trabajo posterior, que es el seguimiento de los acuerdos. En la asamblea se toman acuerdos, se toman decisiones. Bueno, pues luego hay que ver cómo esos acuerdos y esas decisiones se llevan a efecto, si se llevan bien o no. Todo eso hay que desarrollarlo. Entonces es importante tener muy claro que la asamblea es un elemento de un proceso. El último aspecto que comento, objetivos de las reuniones y de las asambleas. Y eso nos puede permitir hacer una evaluación de si vamos bien o no vamos bien. Hay tres grandes objetivos en las asambleas y en las reuniones. El primero, la eficacia. Una asamblea o una reunión es eficaz si se tratan todos los puntos del orden del día. Si hay 8 puntos, se han tratado los 8. Si hay 3, se han tratado los 3. Si hay 5, los 5. Eso da una sensación de decir, hombre, pues vamos bien, somos efectivos. Pero no basta con tratarlos. Hay un aspecto secundario fundamental, que es que estos puntos del orden del día se tienen que dar en el tiempo prefijado. Las asambleas tienen que tener principio y fin. ¿Por qué? Pensar que es una de las maneras de manipular las asambleas, el cansancio. Si hacemos una asamblea infinita en el tiempo, es decir, empezamos a las 7 y eso acaba a las 12 de la noche, os puedo asegurar que, y lo sabréis vosotros también, que al final no habrá el mismo número de personas que al principio, porque la gran mayoría se habrá ido. Entonces se queda el núcleo duro, toma decisiones y al final la asamblea ha decidido esto, cuando la mayoría de la gente ya se ha ido. Se aconseja máximo 2 horas. Máximo 2 horas, porque a partir de las 2 horas ya viene el cansancio. Y cuando viene el cansancio, el coco ya se va a otros sitios. Y ya no estás. Y entonces, si la asamblea ha de continuar, porque los temas son importantes y demás, obligatorio hacer un descanso. Se descansa, se levanta uno, se estiran las piernas, se va al baño, se toma una cerveza, lo que sea, y luego se vuelve. Pero es muy importante saber el principio y el final de las reuniones y de las asambleas. Porque pensar que cada persona tiene su agenda. Y esa agenda
significa que, bueno, yo dispongo de un tiempo y ese tiempo que dispongo voy a ir ahí. Pero luego me tengo que ir porque tengo obligaciones o lo que sea. Entonces las asambleas, si queremos la participación, el tiempo hay que acotarlo. Entonces decimos, una asamblea será eficaz si tratamos todos los puntos del orden del día y en el tiempo prefijado. Pero no basta, no basta. ¿Por qué? Porque para que sea eficaz, las decisiones tienen que ser factibles. Y factibles quiere decir que se puedan llevar a efecto. Y en este sentido, os recuerdo la fábula del cascabel y el gato. Este es un ejemplo que define claramente este proceso. Los ratones se reúnen en asamblea con un único punto del orden del día. ¿Qué hacemos con el gato? Llegan a un acuerdo, pero la decisión que toman no es factible. Entonces, no sirve de nada si los acuerdos que se toman no se pueden llevar a la práctica. Fundamental esto. Por lo tanto, la eficacia en las asambleas se tiene que dar, repito, con esos tres aspectos. Los puntos del orden del día deben tratarse en el tiempo prefijado y con decisiones que sean factibles. Segundo objetivo de las reuniones, la participación democrática. ¿Qué quiere decir la participación democrática? Bueno, pues implica actitudes. Una fundamental, escuchar las opiniones de los demás mediante un proceso que se denomina la escucha activa. Muy importante esto. ¿Qué quiere decir la escucha activa? Que tú vas a una asamblea con respecto a un punto del orden del día, tú tienes una opinión y tú piensas que esa opinión es la que tiene que salir. La escucha activa significa que tú eres capaz de escuchar otra opinión diferente a la tuya y ser capaz de modificar tu opinión, porque los argumentos que ha dado esa persona te convencen. Y entonces tú cambias de opinión y no pasa nada por haber cambiado de opinión. Simplemente utilizas la razón y ves cosas que tú no habías visto y otra persona te las hace ver. Pues cambias de opinión. Esto es la escucha activa. Entonces es muy importante este aspecto de la participación democrática. Otro aspecto es fomentar la participación de todos. Y para fomentar la participación de todos y de todas, aquí entra el número de la asamblea, el número de asistentes a la asamblea. La participación democrática donde mejor se resuelve es en grupos pequeños. Fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque se pierde la timidez. Si estás en un grupo entre 5 y 10 personas, es más fácil hablar que si estás en un grupo donde hay 100. Y dispones de más tiempo, porque al haber pocos, los intercambios se pueden hacer fácilmente. Entonces, a poco que se pueda, si hay asambleas grandes, es útil que determinados puntos del orden del día se puedan hablar en la misma asamblea, se pueden constituir grupos. Y será un tiempo, 20 minutos, por ejemplo, un cuarto de hora, lo que se considere, y esos grupos debaten ese punto del orden del día. Y al cabo de ese tiempo, cada grupo ha tomado unas conclusiones. Y entonces un portavoz de ese grupo las explica al resto. Y ese proceso es muy útil. Y el tercer aspecto de la participación democrática que conviene también tener presente es que las decisiones hay que procurar, y digo procurar, tomarlas por consenso. El consenso tiene grandes ventajas. Una de ellas es la integración, ¿vale? De diferentes posturas, de diferentes puntos de vista, se integran en uno solo. Eso cohesiona fuertemente al grupo. Nadie se siente discriminado, porque todo el mundo ha hecho sus aportaciones. Y es enriquecedor, porque de diferentes posturas al final extraer una, pues significa que esa postura es capaz de cohesionar a todo un grupo. Y le han añadido matices que en un primer momento no estaban, etcétera. Obligan a un esfuerzo mental para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, el consenso es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? En que el consenso, por grupos manipuladores,
puede ser utilizado como bloqueo. Como no hay consenso, hay que seguir debatiendo y entonces no se avanza. Entonces entra en una situación que dices, hostia, ya la eficacia se va perdiendo. ¿Qué hacer entonces? Pues hay que ir a las votaciones. No queda más remedio. Se vota y si la minoría que no saca adelante sus propuestas, pues se lo tiene que comer, como aquel que dice. Pero cuando decimos se lo tiene que comer, de buen rollo. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que dar un profundo respeto a las minorías. Y esa minoría que no gana la votación, con el tiempo resulta que puede tener razón. Si se produce el respeto a las minorías y las minorías se sienten respetadas, evitaremos que grupos y personas de la asamblea se vayan. Porque como se sientan que no se sientan respetadas, desaparecerán. Y este es un elemento importante para cohesionar y para que las asambleas crezcan, porque si no, se van para abajo. Por último, el tercer objetivo de las asambleas y de las reuniones. Bueno, pues que haya un buen clima, clima cordial, buen rollo entre la gente, que haya buen rollo. Eso quiere decir que las relaciones personales pues que sean amigables, que sean cordiales, que haya respeto entre todos los asistentes, que si aparecen conflictos se resuelvan sin violencias, sin expulsiones, sino de una forma lo más amigable posible, con humor. A veces el humor va muy bien para quitar tensión al tema, hacer descansos, en fin, un poco en esa línea. El compromiso en las asambleas viene por el grado de identificación con lo que allí se acuerda y con lo que allí se está debatiendo y decidiendo. Si una mayoría de personas se identifican y se sienten partícipes de ese proceso, el compromiso ya lo tienes asegurado. El tema es cómo conseguir que un número importante de personas se identifiquen y para luego se puedan comprometer. Bueno, yo creo que aquí hay un aspecto fundamental que es la pedagogía. Las asambleas, de alguna forma, deberían ser escuelas. Y escuelas en las cuales la gente o las personas que se acercan a observar, que sienten una cierta curiosidad, puedan detectar allí que hay buen rollo. Y que de alguna manera en esas asambleas pues hay respeto, se presentan propuestas, se argumenta, se debate y se crea un buen clima. Y eso puede hacer que esas personas que se van acercando digan, joder, pues oye, el otro día estuve allí y había un buen ambiente, ¿no? Y acordaban cosas razonables y justas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que las asambleas se desarrollen bien. Si en las asambleas se producen los defectos que de alguna manera he ido enumerando, pues esas personas pueden venir por primera vez y no venir más. Y entonces entra el desinfle, ¿no? Bueno, no sé si aquí lo habéis vivido esa historia, ¿no? De que en un principio viene un montón de peña y al final, pues, se quedan pues poca gente, ¿no? Entonces, claro, la respuesta fácil es decir, es que la gente se enrolla mal, ¿no? Yo me enrollo bien, la gente mal, claro. En lugar de decir, joder, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal para que esa gente que ha venido por primera vez ha salido corriendo y ya no vuelven más? Es decir, estos procesos de reflexión son muy útiles. Desgraciadamente se hacen poco. Muy poco se hacen, porque estamos metidos en unas dinámicas de que ahora hay que ir aquí, ahora hay que ir allá, ahora hay que hacer no sé qué, y nos paramos poco a reflexionar. Es muy importante pararse y decir, oye, esto no avanza tú, ¿y por qué no avanza? A ver, ¿qué hacemos mal? ¿Qué hacemos bien? Por ejemplo, esto se puede hacer también en las asambleas. En las asambleas normales un punto del orden del día puede ser evaluación de cómo lo estamos haciendo. Y hacer grupitos pequeños.
Y entonces la gente ahí que venga, pues podrá dar su opinión de una manera más confiada, más tranquila, ¿no? Y puede decir, pues, oye, a mí me gusta esto, pero esto que se hace no me gusta. Y eso luego se habla, con la finalidad de mejorar. Yo creo que es muy importante, si queremos que un movimiento de estas características crezca y avance, hacerlo bien. Es muy importante. Entonces, si lo hacemos bien, habrá compromiso. Yo lo veo así, Cuando se produzca el crack del petróleo, ¿cómo viviremos? Y entonces se han creado asambleas, comisiones, grupos, etcétera, que están trabajando en esos temas. Y empiezan a crear cooperativas. Las cooperativas es una alternativa muy buena para aglutinar personas o ciudadanas del municipio, del barrio. Y bueno, son caminos que permiten integrar gente. Entonces, bueno, cada municipio, cada barrio, pues tiene que escoger la suya. Y eso es a través de las asambleas. Se pueden abrir o se pueden crear asambleas de debate, decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y entonces, lluvia de ideas, y entonces hay cada uno allí que opine. Y al final, pues llegar a un acuerdo de en qué se concreta todo este movimiento. Porque este movimiento hay que darle concreción. Si no, entonces, yo creo que, pero para encontrar qué se hace, pues eso requiere un proceso y es un debate. Y no hay que ponerse nerviosos, no vamos contra el tiempo. Es decir, la transformación social tiene más de 150 años. Es decir, hace 150 años ya empezaron las primeras luchas para luchar contra el modelo económico, contra el capitalismo. Y bueno, ya han habido sus más y sus menos, y aquí estamos. El capitalismo todavía sigue. Entonces, no es un proceso fácil. Y escuchar experiencias de otros municipios, de otros barrios que hacen, que dejan de hacer, bueno, pues todo eso es un proceso y ya saldrá. Ahora se le está exigiendo al 15M que decida ya qué quiere. Joder, cuando los políticos llevan años y décadas y mira lo que están haciendo. O sea, incapaces de solucionar los problemas de la ciudadanía. El Internet es una maravilla para, lo que tú decías, es decir, poder difundir información ciudadana, información alternativa. Gracias a esa información se están consiguiendo muchas cosas, porque los medios de manipulación, prensa, radio y televisión, es infame lo que están haciendo, Cómo se llega a manipular las conciencias de las personas a través de estos medios. Entonces, disponer de medios alternativos como Internet, vamos, es una herramienta fundamental en todo este proceso de horizontalidad. No sé, yo por lo menos así lo veo. Si creéis que este tema es lo suficientemente interesante y que vale la pena profundizar, yo no tengo ningún inconveniente en volver otra vez y tocar temas más concretos. Por ejemplo, desarrollar qué técnicas hay en los diferentes tipos de reuniones, desarrollar el aspecto de cómo preparar asambleas técnicamente, desarrollar temas importantes como la moderación. En una asamblea hay que moderar la asamblea, entonces no es fácil, y eso una buena moderación facilita el funcionamiento. En fin, desarrollar aspectos de evaluaciones que se puedan realizar. En fin, hay toda una serie de elementos, de dinámicas, que pues si os interesa, se puede trabajar y se puede realizar en otros días. Eso